Buenas tardes, Katia. Gracias por aceptar la invitación de esta entrevista. Te conozco hace unos cuantos años, compartíamos profe de yoga, Mango, estábamos hablando de él ahora, Sí, y, y te seguía un poco, pero no sé muy bien el trabajo que hacen más allá de la curiosidad que me dan a mí todas las disciplinas que tienen que ver con la salud desde una mirada un poco amplia y holística, ¿no? Del ser humano. Me encantará que compartas conmigo algo que hasta ahora no había tratado antes, que tiene que ver con el yoga nidra, que parece que tú lo incluyes en la forma de acompañar a las personas, en el trabajo con el ujú. cuerpo. Pero bueno, no me quiero adelantar yo. ¿Qué te apetece? ¿Qué te parece y si te apetece también, y nos compartes un poco quién es Katia y un poco su trayectoria hasta la actualidad? Vale, genial, yo encantada. Que muchas gracias a ti por invitarme también, porque es un placer y poder explicar, porque también es verdad que en mis medios está como todo un poco difuso, porque son cosas que la gente todavía no conoce, no sabe materializar. Entonces, yo te explico, mi proceso empezó conmigo. O sea, yo empecé con una terapeuta normal, en tratar de entenderme, y la terapeuta me dijo, medita, haz deporte y conócete a ti misma, ¿no? Entonces, como que fue la primera persona que me dijo, hay tres cosas que hay que abordar para poder hacer un cambio, no solo venir aquí y soltarme el rollo, ¿no? Que es muy importante saber el pensamiento que uno tiene, pero es muy importante también conocer el cuerpo que uno tiene, que es una de las cosas que creo que se han dejado un poco abandonadas dentro de lo que es la parte terapéutica, ¿no? Entonces yo en realidad empecé con ese proceso y luego me empecé a interesar pues la meditación, empecé a practicar yoga y ya me empezó a gustar eso que estaba transmitiendo, la filosofía que hay detrás del yoga, no el concepto de ponerte los dos pies detrás de la cabeza y ponerte ahí como si no, o sea, lo que hay detrás, ¿no? Y dentro de ahí pues empecé a descubrir la filosofía, empecé a interesarme por la filosofía védica, por el budismo, pues y más o menos empecé a ver que todos hablaban de lo mismo, ¿no? Lo importante que era el cultivo del cuerpo, el cultivo de la mente y el cultivo del espíritu. Pero claro, entonces empecé por ahí y cuando empecé con el tema de entender el cuerpo, cuando ya salí de la terapia y empecé a dedicarme más profesionalmente, dije, bueno, voy a hacer quiromasaje para descubrir el cuerpo. Y claro, dice, en la camilla empecé a ver que ciertas personalidades acudían con las mismas tensiones y decía, concha, una mujer con estas características, con este tipo de morfología de cuerpo y con este trabajo, todas me vienen con esto. ¿Qué sucede ahí, no? Entonces empecé a indagar un poquito más y empecé a darme cuenta, descubrí la bioenergética. Vale, dentro de esta bioenergética de Alexander Lowen, que fue discípulo de Reich, que Reich fue discípulo de Freud, que también llegó a una misma conclusión. Oye, en el psicoanálisis todos llegan con el cuello tenso cuando me hablan de este tipo de temas, como si fuera ira, rabia, ¿no? Que se te tensa el cuerpo, entonces tu cuerpo empieza a manifestar lo que hay aquí. Entonces empecé a indagar y descubrí aquí en Canarias una escuela en la que se llamaba Psicoterapia Corporal Transpersonal, en la que me faltaron ciertos módulos porque como era cada módulo era diferente, pues cogí los que mejor se me daban y yo podía cultivar y entre ellos era terapia emocional profunda, que es no un masaje, pero es una terapia corporal en la que ejerces presiones y respiraciones para ir aflojando tensiones musculares y llegando al inconsciente, descubrí la bioenergética, que agitamos el cuerpo a nivel energético en todo el cuerpo para que la energía empiece a fluir por todo el cuerpo y luego la exprese. Descubrí pues un poco de gestal y un poquito de todo. Pero en medio empecé también a ver que habían técnicas pues que llevaban un poco más el tema hipnagógico y el gnosis y me acordé que yo había hecho también yoga nidra, ¿no? Y no lo tenía presente, lo hacía como mi propia práctica. Entonces también empecé a investigar más sobre el yoga nidra y empecé pues a toquetear todo un poco. Entonces el proceso realmente viene de mí, porque yo lo he necesitado, o sea, he tenido problemas de no entenderme, no saber hacia dónde ir, entonces empecé a trabajar todo eso en mí. Entonces llegó un momento que dije, concha, yo quiero participar en llegar a otras personas que han tenido las mismas dificultades que yo, ¿no? Entonces esa ha sido realmente mi ambición por este campo, es porque yo lo he necesitado y ahora quiero compartir eso. Nombraste
terapia emocional corporal, puede ser, Ujú, y ujú, yoga nidra. Yo creo que, corrígeme si me equivoco, ¿no? Yo creo que sigue habiendo como un culto al cuerpo, pero un culto al cuerpo, a lo más físico del cuerpo, ¿no? ujú, A la fuerza, a la belleza, pero no una conciencia corporal. No sé cómo lo estás viviendo tú y qué te parece si ujú. aparte de eso, me comentas en qué consiste tu relación con el cuerpo a través del yoga nidra y la terapia emocional corporal. ¿Y cómo lo vives tú, ¿no? En las sesiones? Perfecto, mira, te comento. La primera, sí, es la primera pregunta de cómo veo que la gente vive. A ver, sí creo que está empezando a haber un happycracia, como digo yo, por las redes y por todo el tema, y creo que también está ayudando, pero también está confundiendo mucho, ¿vale? Y también veo muchas veces que la gente cuando le dices un precio por un masaje dice que caro, y luego le dices, concha, y te ves que tiene las uñas pintadas de peluquería, que no digo que sea malo, ojo, las manos, los pies, la peluquería todas las semanas, digo, concha, la peluquería cuesta un huevo, y la peluquería es buenísima y es necesario porque te arreglas por fuera, pero ¿dónde está la parte que te va a acompañar? El pelo no me va a acompañar cuando sea vieja, ¿sabes? Entonces, veo después que también me viene mucha gente que, ojo, no digo que sea malo el CrossFit, porque el CrossFit si lo haces con una conciencia, los ejercicios son totalmente funcionales, pero la manera en que la practica la gente con esas ganas, con ese demasiado entusiasmo, con esa sobredosis, ¿vale? De actividad y de entrega, que es para verse el cuerpo fit, creo que estamos llegando también a lo que dentro de la estructura de la bioenergética llaman una estructura rígida, ¿no? Que es todo apariencia, entonces conviertes tu cuerpo como en un ¿cómo se dice? Un shield, escudo, un escudo como estos de guerrero, y ahí la emoción no fluye, la energía no fluye. Entonces, creo que estamos ahora en una etapa en la que está muy bien, que todo el mundo está intentando trabajarse y ser saludable, pero creo que también está empezando a haber un sobreexceso en la actividad física que está dañando al cuerpo, a nivel psicológico y a nivel corporal. O sea, yo veo mucha gente aquí con 60 años que tienen los músculos que ya rotos, ¿sabes? Saturados, ¿sabes? La gente se piensa que el músculo firme es un músculo fuerte. Y yo siempre digo, ¿cómo te comes un filete? ¿Te lo comes tiernito o te lo comes duro? Yo creo que esa frase te lo dice todo. Ya. Entonces, un músculo tiene que estar blandito como la mantequilla, no tiene que estar sobresaturado. Entonces, creo que está habiendo un pequeño, bueno, un pequeño exceso a nivel físico y deporte y bueno, es mi opinión. Mm. Y respecto a la terapia emocional corporal y el yoga nidra, ¿qué son Mira, realmente? la terapia emocional, el cuerpo se puede decir que recoge toda esa información, todos esos pensamientos que tú tienes. Si tú eres una persona con tendencia a la defensiva, vas a estar todo el rato levantando los hombros y protegiéndote de una manera. Los puños los vas a trincar, las mandíbulas también, ese famoso bruxismo que todo el mundo tiene. Entonces, el cuerpo va construyendo en función al mensaje que tú le des. Entonces, con la terapia emocional profunda, en camilla, que yo la mezclo con el masaje porque a lo mejor es muy heavy para la gente que no ha tomado contacto o no busca una terapia corporal, pues yo lo que voy ejerciendo es presiones en esa armadura y con unas respiraciones donde inhalas y exhalas y empiezo a soltar la fascia, ¿vale? Sobre todo a nivel facial, que no es un masaje en plan súper descontracturante, no, es coger el punto exacto, ejercer una presión, romper un poquito la fibra y la acompañas con una meditación, con una respiración. Si la persona se entrega, esa respiración te va a llevar al inconsciente. De repente puedes desatar un trance en el que de repente te ves gritando o necesitando gritar, pegarle patadas, porque te conecta a una emoción antigua. Una emoción que a lo mejor no eres consciente que estaba, pero tu inconsciente la tiene guardada y tu cuerpo la tiene enfrascada. Entonces, muchas veces yo pongo el ejemplo, no tienes ganas a veces de llorar y no sabes por qué, pero enseguida le llevas mente. Sin embargo, es simplemente una expulsión que tu cuerpo a lo mejor con 7 años recogió un llanto que no expresó o una pataleta y tienes que liberarla. Pues tu cuerpo hace ese tipo de cosas y la terapia emocional profunda te ayuda. Y luego yo le he integrado el yoga nidra porque el estado de yoga nidra
Si consigues entrar, obviamente no la primera, vamos a llevar a tu cerebro a un estado más plástico, que se conoce como estado hipnagógico, ¿vale? Entras en unas ondas cerebrales en las que tu cerebro va a estar más receptivo a la hora de hacer transformaciones, está plástico, ¿no? Es un momento de vamos a jugar a plastilina con el cerebro y hacer lo que queramos con él, ¿no? Entonces, lo que es el Sankalpa, que es lo que se conoce como el propósito, es como que vas a hacer como una reprogramación, por decirlo de alguna manera, a tu cerebro. Y entonces, sí, pico y pala, despacito, con continuidad y con constancia, porque no es una varita mágica, te vas repitiendo ese Sankalpa hasta que tarde o temprano ya tu cuerpo lo va integrando, va entrando dentro de la parte inconsciente y de repente un día sin darte cuenta, eso ya está dentro de tu vida y ya lo has integrado, ¿no? No es, volvemos a lo mismo, no es llevarle mente, es simplemente ir reconstruyendo tu mente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando sales de terapia emocional profunda sales muy agitado. Entonces, si te das cuenta de algo, dices tú, hostia, ¿y esto qué carajo hace aquí, sabes? Entonces, con el yoga nidra yo te acompaño a que lo suavice. Y por otro lado, el yoga nidra lo utilizo en casos que la gente tiene cero conciencia corporal. Se va haciendo un recorrido en el cuerpo, entonces puede ser utilizado de diferentes enfoques, ¿vale? A nivel terapéutico o un poquito más a nivel relajante. Pero ya la neurociencia, por ejemplo, está admitiendo que 45 minutos de yoga nidra es como si hubieses dormido 3 horas. Por lo tanto, el cerebro realmente descansa. Yo, la primera vez que yo soy súper activa, como podrán ver, mi cerebro va a 1000 por hora. Entonces, yo la primera vez que fui a un centro de yoga en Dinamarca, donde yo aprendí, dije, ¿dónde carajo estoy? Y empecé a juzgarlo porque era un yoga súper lento, mi cabeza era muy... Cuando salí de ahí dije, yo acabo de ir a un spa cerebral. Fue la primera vez que mi cerebro hizo y fue fantástico. Entonces, claro, para mí es una herramienta que me apetece compartir, ¿no? Y creo que es efectiva. Mm. Bueno, te hago una pregunta que también he lanzado a otros compañeros que trabajan más con la parte del cuerpo, ¿no? Y me Ujú. venía creo que tú también trabajas algo de Reiki, o no sé si tienes algo de Reiki. La, Sí, yo me he hecho algo de Reiki. la ¿Perdón, importancia sigue? del tacto, ¿qué Ujú. importancia le das al tacto y en qué se convierte el tacto para ti cuando trabajas con los cuerpos de las personas? Esto ya para mí es como, hostia, en qué me estoy metiendo? Porque ni yo me lo creía. Yo vengo del masaje deportivo. Yo empecé a trabajar como masajista deportiva y se me daba el tacto del cuerpo, sentía el cuerpo. Entonces empezaron a ocurrirme cosas que yo no entendía. Empecé la terapia transpersonal y al entrar en ese tipo de terapia, mi cuerpo empezó a cambiar, mi conciencia empezó a cambiar y lo que yo percibía empezó a cambiar. Entonces decidí ir a Reiki un poco pues para entender. Entonces es curioso porque cuando tú tocas el cuerpo de una persona, nosotros somos energía, pero es que cuando yo voy haciendo la parte de Reiki, hay veces que una vez una mujer me dijo así, va a parecer de locos, me dijo, Katia, ¿eres medium con las manos? Y yo, hostia, medium con las manos, ¿y eso qué es? Y me dice, cuando te lleguen mensajes, compártelo. Pues es curioso porque voy poniendo las manos en el cuerpo y de repente me vienen imágenes que no sé dónde vienen y me vienen mensajes que tampoco sé dónde vienen, pero casualmente me está pasando con gente que percibe lo mismo que yo en camilla. Entonces digo, esto tiene que ser cierto. Entonces tomé un curso de Reiki, el primer nivel, y he ido acoplando un poco y es verdad que noto como la energía se va moviendo y la persona va recibiendo. Una chica me tembló en la camilla que está, yo me quedé así diciendo, porque la energía le estaba entrando. O hay veces que me llega la información solo con la imposición de manos, como que entras en el campo astral que tiene la persona, en el prana, en la energía, y ahí hay otro lenguaje entre los dos cuerpos. Hay otra comunicación completamente distinta y puedes acompañar en otro campo a la persona en lo que es el tema de sanación. Y ahí entra un poquito más el campo emocional, el campo inconsciente, ¿no? Entonces, a través del Reiki, yo he podido acompañar a otras personas desde otro plano. Y es cierto que le pones las manos encima y yo no sé lo que ocurre, pero el músculo hace y se empieza como a disolver, ¿no? La sensación de que se empieza a disolver una tensión. Y eso es más o menos lo que voy percibiendo y lo que me ha dicho la gente.
que se han metido un viaje. Es que he metido un viaje que digo, bueno, pues un viaje gratis, ¿no? O sea, gratis no me has pagado la sesión, pero barato es. ¿Cómo, cómo, desde tu enfoque, ¿no? ¿Cómo percibes tú el cuerpo de una persona, ¿no? Y cómo trabaja. Por ejemplo, si alguien llega con algo rígido o tenso o alguna especie de, nombrabas, ¿no? De algo no resuelto, trauma, lo que fuera, que está corporalmente ahí fijado. ¿Cuál es desde tu enfoque, cómo haces el trabajo con esa persona? Pues mira, sobre todo a mí lo que me interesa es que la persona salga de su mente, que salga del análisis y que salga de ahí totalmente. Entonces, dependiendo de la persona, hay que empezar con una parte más energética y hay otras personas que necesitan contacto físico. O sea, que yo no he perdido lo que es la parte deportiva, por decirlo de alguna manera, porque la gente no tiene. O sea, lo que es la propriocepción del cuerpo, mente-cuerpo, no la tienen. Le dices levanta un brazo y te levantan la pierna, literalmente, ¿vale? Y entonces también es necesario, entonces según qué persona, una estructura rígida, por ejemplo, dentro de la de Lowen, sí que necesita esa presión en el cuerpo, necesita que le hagas sentir el cuerpo, romper esa estructura, ¿no? Entonces, dependiendo de la estructura de carácter con la que me vengas, pues hay que abordar de una manera u otra. Entonces, yo me fijo si eres una estructura más oral, que dentro de la bioenergética, que es donde lo utilizo, si eres una estructura más rígida, psicopática, hay diferentes. Y en base a la persona, pues hay momentos que hago meditaciones en medio de la terapia corporal porque necesitan bajar al cuerpo, bajar la energía. Entonces voy cambiando un poco, va a sonar feo lo que digo, pero no puede ser sota, caballo y rey, tienes que improvisar. Entonces, porque cada persona es un mundo y hay personas con las que conecto más, hay personas con las que no conecto y le hago una parte más física y que te vas a gusto, te relajas, ¿vale? Te muevo, te dreno, o sea, siempre va a ser beneficioso, ¿no? Entonces, un poco es así como trabajo. Eso te iba a preguntar antes, ¿no? Me venía la pregunta. eh, las personas que entran con más facilidad dentro de, por ejemplo, terapias más del Reiki, o cuando hablabas de energía, son personas que ya han conectado con ese tipo de energía, o en general cualquier tipo de persona puede entrar ahí y... Cualquiera. Ujú. Cualquiera realmente, porque yo creo que es no solo la persona, sino yo y esa persona. O sea, a lo mejor mi energía no engancha a la persona o la persona no está realmente relajada. O sea, tiene que haber un mínimo de entrega por parte de la persona que viene a camilla o a terapia, ¿vale? Porque como venga ya muy analítico, pensando mucho y utilizando solo mente, va a ser más difícil, pero no va a ser imposible. Entonces ahí es cuando te digo que intento meter más la parte física para relajar el sistema nervioso y entro un poco más dentro del campo que la persona está preparada para recibir. Entonces hay personas que no han recibido, como la chica que me tembló, nunca se había hecho una sesión de Reiki, nunca había hecho una terapia y la chica le llegó un montón de energía y yo sentía mis manos ardiendo y el cuerpo de ella temblando, ¿no? Entonces para mí fue una experiencia nueva y para ella también. Pero al final es yo no hacer nada, es simplemente dejar acompañar a la persona. Ujú. Entonces el cuerpo habla, entonces de una manera sutil la persona me dice, oye, ¿por qué me ha dolido aquí? Le puedo explicar hacia dónde va esa zona, que no tiene por qué ser este tema, sino que puede ser similar y las personas al final abrirse. Me, Yo me- creo que me- es eso, que es la entrega de la persona, las ganas que tenga de sanar. me venía la pregunta primero. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre un trabajador del cuerpo como un fisioterapeuta, por ejemplo, ¿no? Ujú, Y luego el abordaje psicológico, porque es como si todo estuviera un poco... ¿dónde estaría el enfoque de trabajo que tú haces? ¿No estaría todo en la parte psicológica? Es más, hablas de querer sacar a la persona de ahí, ¿no? De esa parte mental. ujú. Y tampoco creo que esté dentro de un ámbito, corrígeme si me equivoco, ¿no? De fisioterapeuta, ¿no? En el ámbito muscular o articular, o más la parte superficial del cuerpo, de alguna forma, ¿no? Ujú. A ¿De qué ver, estás esa? bajo mi creencia, creo que se hizo mal en separar las dos cosas, ¿vale? Bajo mi creencia. Creo que un psicólogo sería bueno que entendiera bien del cuerpo y que un fisioterapeuta entendiera bien de las emociones, porque creo que hay tensiones corporales que vienen de estructura,
¿vale? Que son patologías. Oye, tengo un accidente, a mí me viene algún cliente con un episodio agudo de una hernia y yo le digo, oye, médico y fisio, ese no es mi terreno, ¿vale? Si me viene una persona con un trauma, por ejemplo, a estas chicas, por ejemplo, que no se han trabajado psicológicamente o terapéuticamente, yo tengo mis colegas que son terapeutas, que son especializados en bulimia, otro en adicciones, otro en agresiones, y yo derivo esa parte porque ese no es mi terreno. Entonces yo podría decir que yo soy más una acompañante espiritual para que tú entiendas un poco, soy como la madrina, sí, la madrina, por decirlo de alguna manera, para poder ayudarte a que todo ese proceso de conciencia que estás tomando sea más suave y puedas liberar también el cuerpo, las tensiones de tu cuerpo. O sea, tengo casos, por ejemplo, de anorexias que vienen conmigo, pero siguen yendo a sus terapeutas y a sus centros de comida con los anoréxicos. Como te digo, las chicas estas que han tenido abusos sexuales siguen acudiendo a sus terapeutas. Entonces yo creo que no es o uno u otro, creo que es, oye, si podemos trabajar en conjunto mejor, que se podría complementar con el trabajo que tú haces o que un fisio hace. Ujú. Pero repito, si es una persona que sufre un accidente, que tiene una patología, que realmente yo las mando a mi fisioterapeuta y osteópata, que tengo 2 o 3 colegas. ¿Qué crees que, o qué tendría que estar viviendo una persona como señal para decir, es momento que atienda a mi cuerpo? A O ver, que yo lo atienda. sinceramente soy medicina preventiva, no curativa. O sea, yo personalmente creo que si tenemos herramientas al lado de nosotros, antes de que realmente ocurra algo grave, pues vete a mantener tu cuerpo, ¿no? De la misma manera que intentas comer saludablemente, de la misma manera que intentas hacer deporte de manera continuada, una persona que quiere cuidarse hace sus meditaciones, ¿vale? Creo que, por ejemplo, ya simplemente el hecho de venir a un masaje relajante, ya empiezas a liberar un montón de toxinas, detox, el sistema nervioso se relaja. Vivimos en una sociedad que solo vivir en tu casa ya estás estresado porque escuchas las sirenas, escuchas no sé qué. Y quieras o no, aunque tú ya estés acostumbrado, tu cuerpo está en continua alerta. Entonces actualmente siento, percibo yo, que vivimos en una continua alerta, que cuando nos aburrimos y vamos al campo nos aburrimos, pero señores, eso es paz, lo que no sabemos vivir con ella, ¿sabes? Entonces, todo el mundo busca la paz, pero después huye de la paz, ¿no? Entonces, creo que un poco es esa parte. Entonces, yo diría que, oye, que venir a limpiarse ese estrés continuo al trabajo, una vez al mes, un mínimo de un masajito vendría bien. Mm. La diferencia en fisio es que va la patología en concreto, un quiromasajista, por ejemplo, o al menos como yo trabajo, es más holístico porque nos centramos un poco pues, en la parte energética, en el drenaje, relajar la mente un poquito, ¿sabes? Entonces buscamos, yo por ejemplo lo que busco es que sea algo fuerte que rompa estructuras, pero que también te envuelva para que tú digas, me voy mi horita de paz, ¿vale? Entonces, yo creo en el mantenimiento. Entonces, uno al mes mínimo es lo que yo hago mínimo eso. Que cuando estoy mejor económicamente, más. Aprovecho lo que estás diciendo. ¿Cuáles son los beneficios que se lleva una persona después de una? A mí me gusta que también que sea algo más que uno para poder explorar bien Mm. la terapia, ¿no? Pero en el caso tuyo que trabajas con el cuerpo, a diferencia de mí, ¿cuál crees que son los beneficios que se lleva una persona que acuda a terapias relacionadas con el cuerpo, con la Ujú. sanación del cuerpo, la sanación emocional, con el tacto con el cuerpo, el llegar a lugares del cuerpo, a darle conciencia al cuerpo? Pues creo perfectamente que los niveles de estrés bajan mucho para que después tú puedas entrar en estados más profundos de cognitivos, de pensamiento. Una mente tranquila puede entender las cosas muchísimo y a discernir todas las cosas muchísimo mejor. Entonces creo que un acompañamiento del tipo que yo ofrezco favorece en esa parte, ¿no? Que ya solo el hecho, como te decía antes, ya no hace falta que vengan a terapias emocionales, a terapia corporal, sino que con que venga a darse un masaje relajante y a sanar el cuerpo, va a hacer que la mente esté más clara para tomar elecciones en el día a día de una manera más agradable y sin tanta necesidad de la pildorita, como digo yo, ¿no?
Entonces, creo que beneficia en esa parte. A la gente pues le cuesta meditar, normal, le cuesta saber qué es lo que quiere, estamos metidos en un tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, en lugar de ser, ¿no? El ser, la gente pues lo desconoce, es un mundo nuevo. Entonces yo creo que ya el masaje de por sí ayuda a reducir todo ese estrés un poquito para poder discernir mejor y tomar contacto de tu templo, ya el tacto, ¿no? El placer de que te toquen, el cariño, ya, ¿sabes? Como... Total, ¿no? Recuperar, yo creo que una de las cosas que hemos perdido es el tacto, lo han reconocido mm, otros profesionales que han pasado por las entrevistas, y pienso que ya no nos hemos perdido el abrazo, el tacto, mm, y el tacto no solo con las manos o con la piel, sino también el tacto con la propia mirada. Pienso que la gente mira, pero no está viendo lo que está mirando, ¿no? Entonces, como cada vez estamos como más aislados, mi sensación, ¿no? Y mm, desconectados. Supongo que gran parte tiene que ver pues, por toda la parte de la tecnología, ese aislamiento que produce, ¿no? A mm. pesar de que estamos cada vez en contacto con más personas, sí que no físicamente, ¿no? Sino a través de pantallas. Nombraste el estado de alarma continuo, ¿no? Y para aquellas personas que viven en estrés, ¿no? Que es algo a lo que tú puedes ayudar, ¿no? Aliviar y reducir esas tensiones y estrés que queda acumulado en el cuerpo, como ideas muy básicas para, imagínate que, pues, que están viviendo o que tienen un trabajo que es estresante, ¿qué podrían hacer en relación a su cuerpo que les pudiera ayudar a, como quizá estrategia de rescate, a aliviar o reducir esos niveles de estrés que están viviendo en ese momento? Pues mira, hay una cosa que es súper sencilla que se puede hacer en todos sitios y que te lo dice todo profesor de yoga, que parece absurdo, es respirar. Ya no hay que irse a técnicas tan, sino sentir simplemente el movimiento de tu respiración en el cuerpo. La gente, entender que, por ejemplo, una respiración saludable es una respiración que abre todo el pecho, que abre el vientre, no que lo trinca. Mucha gente va a trincar, respira de eso lo de pecho, ¿no? Entonces ahí habla mucho de la agitación. Entonces simplemente el hecho de que te metas en YouTube ahora, que está súper a tu mano, ¿sabes? Que utilices la tecnología que tanto nos separa, pero que también tiene su beneficio, y que sientas la respiración. Ya eso, es que hasta que no aprendes eso, el resto ya es demasiado, ¿no? Porque lo más básico es eso. Por otro lado, yo siempre también, a ver, hay técnicas que no necesitan un masaje, pues colocarte pelotas en los puntos de tensión, quedarte un rato respirando, entrando en ese dolor, porque esa es otra cosa. A la mínima que aprietas algo y hay dolor, ay, el paracetamol. Entonces, no invito a la gente que entienda el sufrimiento, pero invito a la gente que se adentre a ese dolor, porque ese dolor te está comunicando que hay un fallo que tienes que atender. Entonces, pues ponerse esas pelotas, quedarte en serio, pues a lo mejor la tensión tirada en el suelo, la microgimnasia, hay pequeños ejercicios que puedes coger que tú, un impas de una horita, te sientes y dices, pues mira, ahora me voy a poner a meditar 5 minutos entre hora y hora en el trabajo o contemplar, de repente, dejarlo todo, mirar al cielo y notar el azul del cielo, ¿sabes? Notar la nube que hay por ahí que no lo observamos y simplemente contemplar, tratando de no analizar todo. Entonces, yo creo que con esos dos pequeños cambios que uno empiece a hacer, ya es la primera puerta para que quieran seguir cogiendo después más cosas e investigar, ¿no? Sí, ¿no? Porque esto se trata de un camino. Mm, A veces creemos, ¿no? Que queremos o se puede solucionar todo en una sesión de psicólogo, en una sesión de corporal, ¿no? Y, y no dudo que en una sesión puedan pasar cosas, ¿no? Eh, mm. lo que sí es como a veces, si estamos dentro de un camino que es más de desarrollo personal, es camino, ¿no? Es más que algo sintomático que solucionar, que entiendo que es por lo que muchas personas vienen a sesiones, ¿no? Mm. Pero comprender que el camino del autoconocimiento, del desarrollo personal es un proceso para toda la vida, ¿no?
Yo lo veo así. Mm. Katia, para ir cerrando, Venga. ¿con qué te gustaría despedir? Imagínate para personas que puedan estar viendo que, pues eso, que han estado en distintas terapias y no les funciona nada y tienen pues dolores que a veces me lo preguntan, ¿no? Pasan por distintos médicos, los médicos dicen que ahí no hay nada, pero la persona siente dolor, ¿no? Entonces, para ese tipo de personas que tienen pues molestias en el cuerpo, sienten que hay algo bloqueado en ellas, no saben muy bien lo que es, eh, ¿qué podemos utilizar para cerrar esta charla de hoy y que les pudiera servir de orientación? Pues mira, se me está encrespando todo el pelo porque de la piel, porque me está llegando que a lo mejor lo único que tienen que hacer es parar. A veces uno tiene miedo a parar porque el trabajo, el dinero, pero hay veces que parar, no hacer nada, sentirse, porque uno sabe muchas veces qué es lo que tiene, ¿no? Pero, y yo sinceramente me he visto en el caso de ese mismo, de ningún médico saber decirme lo que tenía y yo saber que tenía algo, ¿no? Entonces descubrir que he tenido que cambiar la alimentación, descubrir que he estado inflamada durante un montón de tiempo, pues por mi carácter ansioso, ¿vale? Y claro, eso un médico no te lo suele decir porque vuelvo y repito, lo han separado todo, no lo han unido. Entonces yo a veces simplemente digo, para y ponte a meditar realmente, ponte a meditar, busca algo así, porque si empezamos a parar la mente, podemos empezar a entender más el templo, nuestra herramienta por la que estamos aquí en esta vida, ¿no? Podemos entender qué combustible es el que necesita. Y yo te lo digo de primera persona, yo he sido un caballo desbocado y me he hecho hasta con yoga daño, entonces lo que mucha gente me decía era para. Y Bueno, creo que parar a veces y dejar de buscar tanto puede ser una herramienta súper útil cuando ves que has buscado y no has encontrado. Entonces, para y quédate contigo y desde ahí, pues a lo mejor pueden ocurrir milagros, ¿no? Entonces, a veces no es el terapeuta, sino que la persona no deja que el terapeuta funcione. hablaba con Manu en una de las, bueno, fue el primero al que entrevisté porque conozco muchas personas que me dicen, yo, el yoga no está para mí, el yoga no está hecho para mí. Y entiendo Mm, que el yoga no esté para algunas personas, pero me venía ese también carácter ansioso. No es que el yoga no esté para mí, sino parar me es difícil. Ya no en el yoga, en cualquier cosa. El yoga lo que te está mostrando es que no te puedes estar quieto realmente, no puedes estar cómodo mm, en ese parar. mm, Y me venía, qué bonito, ¿no? Que nos cuesta en esta sociedad que todo es estresante, que todo es movimiento, que todo tiene que ser ya, el parar por un momento, aunque solo sean unos mm, minutos, como decías antes, ¿no? 5 minutos mm, en un descanso del trabajo, parar de verdad, simplemente estar ahí contemplando algo, como decías, o simplemente respirando, ¿no? mm. Con- Sí, yo lo que con- diría es eso, parar. A veces toca parar, porque hay una frase que en inglés me gusta mucho que dice human being, ¿vale? Sin embargo, human doing, no somos human doing, somos human being y nos identificamos con lo que hacemos, no con quien somos, ¿no? Y eso es una de las cosas con las que yo me estoy encontrando, ¿no? Y ahí, y la clave yo creo que es esa. Pues Katia, muchísimas gracias por este ratito. No sé si A quieres ti. despedirte con algo. Gracias por compartir y me ha encantado compartir este ratito contigo. Lo mismo te digo y ha sido para mí un placer. Espero que le llegue a gente básicamente para que la gente se conozca y se atreva. O sea, me gustaría que la gente fuera valiente y se atreviera a hurgar un poco para poder crecer y que, bueno, los errores los tenemos todos, ¿no? Y que hay que atreverse a mirarlos. Ya está. Pues Entonces, espero que muchísimas esto sirva gracias. para eso. Esperemos que sí. Gracias, Katia. Gracias, José.